Buenas tardes, estimada maestra. En esta oportunidad vamos a dar exposición del presente trabajo, que es la evaluación final del curso de Fundamentos Económicos y Contables. Somos el grupo 12, integrado por Andía Sánchez, Vivian Stephanie y Mesa Briceño, Janet Jenny. Presentación. El trabajo que presentamos representa el análisis de la realidad peruana en cuanto a la dinámica de un mercado de competencia perfecta y cómo se muestra el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio. Asimismo, presentaremos una breve definición sobre el bien normal, el bien inferior, el bien sustituto y complementario. Por otro lado, también analizaremos cuáles son los factores que desplazan la curva de la demanda y la curva de la oferta a través de ejemplos didácticos para un mejor entendimiento. Todo ello con la finalidad de poder entender la dinámica de la oferta y la demanda en nuestro país en el marco de la coyuntura nacional. Finalmente se detallan las principales aportaciones de nuestro equipo. Siguiente. Primera pregunta. ¿Cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio? Ponga un ejemplo práctico y establezca qué sucederá a corto plazo en un mercado de competencia perfecta. Para esta primera pregunta nos presentan el supuesto, ¿no? Dado el supuesto que el gobierno impone un límite mínimo del precio por encima del punto de equilibrio, daría pie a que la cantidad ofrecida superaría la cantidad demandada, por lo que se presentaría un exceso en la oferta. Eso es lo que sucedería. También se presenta un gráfico donde podemos entender mejor sobre el exceso de la oferta, que viene a ser un superávit, y el exceso de la demanda, que viene a ser una escasez. Nos muestra también el punto E, que es el precio de equilibrio, donde nos indican, como podemos apreciar, la curva de la demanda es la D, que es la presente, y la curva de la oferta es la O. Se intersectan en el punto de equilibrio, en el punto E, como se puede apreciar, con un precio de equilibrio de 1.4 dólares y una cantidad de equilibrio de 600. El punto de equilibrio es el único precio en el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En un precio por encima del equilibrio como 1.8 dólares, la cantidad ofrecida supera la cantidad demandada. Así que hay demasiada oferta. En un precio por debajo del equilibrio, como en el caso de 1.2 dólares, la cantidad demandada es superior a la ofrecida y por lo tanto hay exceso de demanda. ¿Con esto qué queremos decir? Básicamente y en concreto que el precio de equilibrio es el único precio en donde se llega a un acuerdo tanto los consumidores y los productores. Es decir, donde la cantidad de producto que quieren comprar los consumidores es igual a es decir, la cantidad demandada es igual a la cantidad que quieren vender los productores, que sería la cantidad ofrecida. Siguiente. Pregunta 2. Defina y cite un ejemplo de la realidad peruana del bien normal, bien inferior, bien sustituto y complementario. Bien normal es aquel que al aumentar el ingreso del consumidor, también aumenta la demanda de dicho bien o servicio. Es decir, aquellos que más se consumen mientras más dinero se tenga. Esto ocurre porque este tipo de bienes poseen una elasticidad que les permite adaptarse a las condiciones del consumidor.
Un ejemplo, Fernanda tiene una renta de 40.000 soles anuales y compra 4 pares de zapatos al año. Cuando su renta ascienda a 70.000 soles anuales, su consumo de zapatos se incrementará hasta 7 zapatos al año. Entonces podemos afirmar que los zapatos se comportan como un bien normal. Aquí se presenta un gráfico donde se puede visualizar que el precio y la cantidad demandada en el gráfico, si aumentan los ingresos, también aumenta la cantidad demandada. Bien inferior. Bien inferior. Son aquellos cuya demanda disminuye conforme aumentan los ingresos del consumidor. O sea, que se consumen menos mientras más dinero se tenga. Esto ocurre debido a que el consumidor, al tener mayor ingresos, puede optar por bienes sustitutos más variados o de mejor calidad. He presentado el siguiente ejemplo, ¿no? La comida chatarra. Una persona de pocos recursos económicos seguramente se conformará con almorzar algo rápido y barato en la calle. Pero si esa persona cambia de empleo y comienza a ganar mucho mejor, puede aspirar a un almuerzo de mejor calidad y seguirá comiendo comida chatarra, pero de vez en cuando. Al cabo de unos años asciende en el trabajo y gana muchísimo más. Es posible que nunca más coma comida chatarra, pues ahora puede elegir entre muchas otras opciones más saludables y apetecibles. Igualmente se muestra la gráfica del precio y la demanda. La cantidad demandada de un bien inferior va en descenso, va bajando. El bien sustituto. ¿Qué es el bien sustituto o qué se entiende por el bien sustituto? Es todo aquel bien que pueda satisfacer la misma necesidad que otro. Es decir, a la vista del consumidor, el bien sustituto puede ser reemplazado y cumple la misma función, ya sean similares en cuanto a sus características, precios u otros. Los bienes sustitutos pueden ser sustitutos perfectos y sustitutos imperfectos. En los sustitutos perfectos nos dice que pueden usarse exactamente de la misma forma y con los mismos resultados que el bien preexistente. El usuario no tiene ninguna motivación para elegir para poder elegir el preexistente. Si el sustituto tiene un precio menor, disminuirá notablemente la demanda del bien preexistente. Sustitutivos imperfectos. Cuando dos bienes pueden utilizarse para el mismo fin, pero sin los mismos resultados. Para este caso he puesto el ejemplo de los diferentes tipos de carnes. Podemos decir que en cada región, independientemente de la zona, tenemos una variada ganadería. En ese sentido, habrá precios menores por kilo para los diferentes animales que se críen según la zona donde se presente. Si bien el precio puede ser un determinante al elegir el tipo de carne, actualmente existe otro tipo de bienes sustitutivos que apelan no el precio, sino a la calidad, el trato correcto de los animales y la certificación de ser orgánicos, como aquí se muestra, ¿no? Es decir, como en la gráfica se muestra, podemos observar tanto el tipo de carne, quizás vacuno, y por otro lado la carne de pollo. El bien complementario. ¿Qué nos dice o qué se puede entender por el bien complementario? Es aquel que se utiliza junto con otro cuando el precio de un producto aumenta o disminuye. Este cambio afecta también la demanda del bien complementario. Eh, para, este, para esta premisa he puesto como ejemplo el caso de los coches y el combustible.
El precio de los diversos combustibles motiva a los usuarios a comprar coches que permite el uso de combustibles más baratos. Por otro lado, el precio alto de coches desalienta la utilización de ese combustible. Entonces podemos, como vemos en la gráfica, podemos observar que estos dos bienes se complementan y hacen que fluctúan según la demanda del uno o de lo otro. A continuación doy pase a mi compañera Viviana. Bueno, gracias. Continuando con la explicación, haré la pregunta 3 que nos indica, defina demanda y señale cuáles son los factores que desplazan la curva de la demanda. Defina, grafique y cite un ejemplo de dos de ellos. Bueno, como bien sabemos, la demanda es aquella que se refiere, ¿no?, a la cantidad de los bienes y servicios que el comprador, consumidor, ya sean compradores o consumidores, están dispuestos a obtener, ¿no? Para ello deben de contar con la capacidad de pago para poder realizar la compra o la transacción. Ahí podemos ver la curva de la demanda, ¿no? Ahora, ¿de qué nos dice la ley de la demanda? La ley de la demanda indica de que es la relación negativa entre la cantidad demandada y el precio del producto o servicio, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los factores de desplazamientos en la curva de demanda? Primer factor es el ingreso. Ahí podemos ver de que si las personas a mayor salario van a ser más consumistas, ¿no? Y si baja su salario, pues también van a comprar menos. Entonces, un ejemplo de ello es que si el salario se reduce, tendremos menos demanda de adquisición de productos. Ahora, otro factor es el tamaño de la población. A mayor población, mayor demanda. Pudimos ver en, digamos, si se diera una pandemia y quedamos poca población, habría menos demanda. Vemos ahí la curva que va en descendiente, ¿no? Al lado izquierdo. Otro es los gustos, que esto es uno de los factores, se podría decir, más resaltantes, ya que las personas siempre por lo que preferimos, nos gusta, vamos a elegir cierto producto de otro producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tiempo estuvo de moda o actualmente, ¿no? Está de moda los pantalones así holgados, ¿no? Y los pantalones pitillos ahora tienden a tener menor demanda. Otro factor es los precios de los bienes complementarios. En esto es ¿no? Cuando un producto complementa al otro. Ejemplo, actualmente, si bajara el precio del pollo, aumentaría la demanda de papas fritas, ¿no? Porque son un complemento. Entonces, al bajar el pollo, la gente va a querer más pollo y pollo a la brasa, ¿no? ¿Y con qué comemos el pollo a la brasa? Con las papas fritas. Entonces, el complemento va a haber mayor demanda. Otro es los precios de los bienes sustitutos, ¿no? Que se puede usar en lugar de otro, como mencionaba la compañera. Si, por ejemplo, el precio de la carne se dispara, pues reemplazamos por el pollo. Otro es el clima, ¿no? La demanda aumenta según la estación. Por ejemplo, en el invierno solemos consumir bebidas calientes, ropa abrigadora, todo ello. Y el otro factor es las expectativas. Causa incremento de la demanda, ya que, por ejemplo, ahora que se anuncia, por ejemplo, ¿no?, una huelga de la toma de Lima, ¿qué estamos haciendo? La gente nos estamos asustando. ¿Y qué hacemos? Empezamos a comprar, ¿no? A comprar y a comprar, porque tenemos esa expectativa de que quizás no va a haber pase, no va a haber, no va a llegar a nuestras zonas quizás los productos de
primera necesidad, entonces nos abastecemos, ¿no? Hace que la curva sea a la derecha. Bueno, la pregunta 4 nos dice define oferta y señale qué factores se desplazan igualmente, ¿no? En la curva de la oferta. Bueno, oferta se refiere a la cantidad de los productos o servicios que ya aquí hablamos de los vendedores, ¿no? Desean y pueden vender en el mercado a un precio y en un lapso de tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos de las personas. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? De la oferta, perdón. La ley de la oferta establece que si el precio de un bien o servicio incrementa, la cantidad de ese bien o servicio que los productores están dispuestos o pueden vender durante un tiempo establecido aumentará. De la misma manera, si disminuye el precio o el servicio, la cantidad ofrecida también se verá en disminución. Los factores que desplazan la curva de la oferta son los precios de los insumos. Por ejemplo, para poder producir panes se necesita harina, ¿no? Entonces el empresario requiere de harina y varios insumos. Entonces, ahorita actualmente la harina ha incrementado su precio. Entonces, ¿qué pasa? Se podría decir que la preparación de panes muchas veces ya es poco rentable y también a nosotros como consumidores nos ofrecen en menos cantidad, ¿no? Las nuevas tecnologías también es otro factor, las especulaciones, ¿no? Por ejemplo, en época de pandemia, las mascarillas se fue incrementando, ¿no? ¿Qué hicieron los vendedores? Cuando se dijo de que íbamos a usar mascarilla todos, guardaron sus productos. Entonces, no había, se podría decir, no vendían las mascarillas y buscábamos, ¿no? Entonces, a un poco tiempo después que las mascarillas eran muy necesarias, pues ya al especularse que eso iba a ser indispensable el uso, ¿qué hicieron? Sacaron todo lo que guardaron, toda su producción y nos vendieron a precios elevados, ¿no? Otro es la cantidad de participantes en el mercado, que se refiere a que a, a la competencia se podría decir que ofrece los mismos servicios, ¿no? Más empresarios, más vendedores. Y otro es el clima. Eso sería todo. Muchas gracias.